SER Podcast. Con Correos, tus productos también pueden llegar a cualquier parte del mundo. Entra en correos.es y haz crecer tu negocio. Las niñas que pasean por Pardiña, cada día arriba, cada día abajo su ilusión. Esa casi a la muñeca de más gracia que ha pisado en ese barrio su lapón. Desde Cibeles a Goya anda buscando un cariño sin más adorno ni joya que una sonrisa y un lindo guiño. En Madrid, como sucede en otras muchas ciudades, por ejemplo en París, donde están los famosos libreros junto al Sena, existe un lugar cerca del Parque del Retiro conocido como Cuesta de Moyano, con puestos de madera de color gris azulado, donde se venden novedades literarias, libros de segunda mano, antiguos, libros raros, descatalogados o de ocasión. Es un lugar que en sus más de 100 años de historia han frecuentado creadores como Valle Inclán, Umbral, Ian Gibson, Pío Baroja, Enrique Mújica, y que ha sobrevivido a todo tipo de embistes, de crisis, la llegada de los grandes almacenes, la pandemia, temporales. Bueno, hoy vamos a situar allí, en la Cuesta de Moyano, una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cuál es la historia de la Cuesta de Moyano y cómo conecta con nuestro universo de las cartas? Pues mira, justo estuve ahí el pasado domingo y hablaba con ellos, con estos libreros madrileños, que estaban antes en el mercado de Atocha, luego se mudaron a la zona del Jardín Botánico y finalmente en 1925 se instalaron en esta calle que, como su nombre indica, está ligeramente en cuesta, pegada a una de las entradas principales del Retiro. Y como decías, han tenido que sobrevivir en estos años a muchos cambios sociales, de patrones de consumo, y lo han conseguido, entre otras cosas, porque además de la propia venta de libros, se han convertido en un espacio de encuentro y de creación cultural, gracias a una asociación que fundó en 2019 Lara Sánchez, periodista, nieta de Pepe Berchi, que fue un destacado librero de la Cuesta, y que consiguió un valioso lote de 13 cartas inéditas, esto nos interesa mucho, compartidas entre el periodista Ramiro de Maeztu y el filósofo José Ortega y Gasset. Lara, Marta, las encontró de casualidad tiempo después del fallecimiento de su querido abuelo. Mi abuelo librero Pepe Berchi, que era un librero que iba a su caseta de la Cuesta de Moyano hasta el último de los días de su vida, estuvo yendo a su caseta con corbata, zapato de piel, chaleco y traje, y Moyano era un lugar imprescindible para cualquier lector y bibliófilo de cualquier tipo, artistas, académicos. El hallazgo de mi abuelo de las cartas de Ortega Ramiro fue en una compra, en una de las tantas compras que los libreros de antiguo y de viejo hacen de bibliotecas, de particulares, pero sé que eran su tesoro más preciado porque son unas cartas de conciliación, son unas cartas entre dos de los más relevantes pensadores de la historia de España y sobre todo del siglo XX. Se les ha reflejado como antagónicos ideológicamente, ¿no? Pero nunca se ha contado que realmente se profesaban una admiración mutua tremenda, enorme, gigantesca. Pensaba que las cartas estaban perdidas. Él tenía una parte de su armario donde guardaba pues algún tipo de libros y documentación. Descubrí un estuche de plástico que ponía cartas de Ortega y no daba crédito, pensaba no. Y cuando lo abro me encuentro con las cartas manuscritas de Ortega, inéditas. Fue increíble porque esa noche me quedé leyéndolas sin dormir en la cocina de casa de mi abuelo, la misma cocina donde él pasaba las noches después de cenar limpiando sus zapatos de piel y pasé una noche absolutamente electrizante. Querido Ramiro, yo al menos no entiendo la actualidad de una manera tan inmediata como suele hacerse.
La actualidad no consiste en la agitación social ni en la fragmentación de la historia viva. Consiste más bien en la comprensión profunda de la cultura en su continuidad. El periodismo, en cambio, está retrasado respecto a ese estado del mundo. No cumple todavía la función que debería tener. La opinión pública olvida que un hecho, un suceso, por ejemplo, no es más que un punto dentro de una esfera mayor y que solo puede entenderse bien si se lo integra en esa totalidad. Los artículos de prensa como género literario tienen la misma obligación que una epopeya: aspirar a perdurar. Imagino perfectamente esa emoción, ¿no?, Sí. de Lara al encontrar de repente esas cartas y toda esa noche en vela leyendo a Ortega, contándole un montón de cosas a Ramiro de Maeztu. Unas cartas, claro, importantes porque además de mostrar su pensamiento, la vida antes de la Guerra Civil, pues prueban, certifican la amistad que tenían a pesar de sus diferencias ideológicas, ¿no? Sí, era un dato desconocido hasta que se hicieron públicas estas cartas. Recordemos que para Ramiro el problema de España era haber perdido la fe y para Ortega el atraso intelectual, la falta de una minoría culta que guiara al país. Me contaba Lara que su abuelo tenía un vínculo muy fuerte con estas cartas, no las quiso vender porque simbolizan la concordia frente a la confrontación. De hecho, su padre, el padre de su abuelo, librero, fue ayudante de Pablo Iglesias, murió en la cárcel y recordemos que Ortega tuvo que exiliarse con la Guerra Civil huyendo de las amenazas del Frente Popular y Maeztu fue fusilado por las milicias, ¿no? Estas cartas simbolizan una España que pudo entenderse con las palabras sobre todo tipo de temas como Cataluña, las clases sociales. Las cartas son muy curiosas de leer de principio a fin, no solamente una por una, porque comienzan con un entusiasmo, una admiración casi de enamoramiento de Ortega a Ramiro, citando frases, ¿no?, para alentarle a que Ramiro genere una reunión de intelectuales que ayude a modernizar a España a través de la cultura. Constantemente las cartas Ortega le llama a la acción y Ramiro no actúa. Así que al final las cartas terminan siendo un poco amargas. Se ve como Ortega está un poco enfadado con Ramiro porque no le hace caso, porque no ha podido hacer lo que le pide y ese es el fin, ¿no?, de las cartas. Una vez nada más se entrega el alma. ¿Qué te ha dicho Canalejas? Me interesa mucho saberlo. Como intérprete de la política, lo considero el primero de España. Sin embargo, creo que no es claro cuando se trata de una acción política amplia, de gran alcance, y sobre todo creo que no ha comprendido el problema español. Ni siquiera yo, catalán, para quien lo catalán es idéntico a lo español, me siento comprendido por él. Si me obligaras a definir el problema español en 2 palabras, diría esto. España es un país donde la cuestión de ricos y pobres, en sus 2 formas, riqueza material e instrucción, coincide exactamente con el problema nacional. En otros países existe también la cuestión social de ricos y pobres, pero allí es únicamente un problema moral o social. En España, en cambio, además es un problema nacional. Desde un punto de vista estrictamente nacional, la solución podría ser industrialista. Al elegir entre el modelo inglés o el alemán, democracia o imperialismo, es significativo que él se fijara solo en la unidad nacional. El imperialismo, como expresión del egoísmo nacional, resulta más ventajoso para esos países, porque existe allí una realidad capitalista fuerte y un capital capaz de aprovechar los frutos de una legislación proteccionista. Pero en España, ¿para qué legislar a favor del capital si no existe capital? La única mejora posible consiste en ampliar la base de bienes, es decir, extender la producción. Dicho de otro modo, en España solo son posibles las mejoras democráticas. Un abrazo, Pepe. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Lara Sánchez, yo creo que con buen criterio, decidió que este tesoro familiar tenía que pasar a manos públicas, ¿no? Sí, se las quedó Biblioteca Nacional, ahora están a disposición de cualquier ciudadano. Están fechadas, por cierto, entre 1909 y 1924, cuando Ramiro era corresponsal en Londres y Ortega, más joven, aún no había publicado su gran obra, Meditaciones del Quijote, pero ya tiene, ¿no?, como escuchábamos, claro su pensamiento y
pone de manifiesto también su humanidad, tratando de consolar a su corresponsal, esto me ha llamado mucho la atención, por una crisis existencial que atraviesa a Ramiro, la compara con la propia Deriva de España, Ortega, para la que propone una solución clara: cultura. Ramiro, nuestra amistad ha existido y seguirá existiendo. Me parece mal que entre nosotros se hable de bondad, aspereza o tontería. Por mi parte no acepto aquella tontería. Y hombre, cuídese. Hay personas que para madurar una etapa de su vida necesitan pasar por la tristeza. Sobre aquella carta que yo consideraba innecesaria, no merece la pena hablar más. La incomprensión se manifiesta siempre igual, no es una simple falta de entendimiento, no es un fallo intelectual. El intelecto puede equivocarse, pero la incomprensión es otra cosa, es querer entender mal. Se trata de confundir lo previo, de mezclarlo todo en ese punto muerto en el que mueren los pueblos. Y así acabamos regenerándonos en lo mismo que pretendemos curar. Ahí está el círculo vicioso de nuestra raza. Y también el punto en que nosotros coincidimos. Decimos que amar al amigo es quererlo, incluso cuando no se lo demuestra. Pero, ¿queremos de verdad curarnos de ese mal? Acepte, pues, no ser comprendido. Ese caso triste en el que me quejo de que lo mío no es de los otros no significa que nuestro papel consista en hacernos entender, sino sencillamente en hacer lo que debemos hacer. Creo que en España faltaba cultura. Fuimos nosotros quienes dijimos que había que crearla. Hagámosla y así haremos España, sin caer en la pedantería. Pedantería es convertir en fórmula lo que debería ser un acto vivo. Es la aberración de los lugares comunes moralistas que invitan a lo puramente convertido en doctrina muerta. Un fuerte abrazo, Pepe. Y hay un momento, Laura, en el que la relación de estos dos amigos se rompe. ¿Se sabe por qué? Sí, parece que Ramiro dejó de contestar. Ortega y Gasset lo interpreta como desinterés. Encima le llegaban comentarios de supuestas críticas de su corresponsal y termina cortando relación y se acabaron las cartas. Lo leemos, la despedida, ese pequeño cabreo, en una de las cartas que custodió el librero de la Cuesta de Moyano. Tenemos muchas cosas que hablar, entre ellas algunas quejas mías. Hace poco Segre me escribió una carta en la que mencionaba cosas que, según él, yo pretendía. Aquello me indignó. No puedo creer que tú no intervinieras para impedir que Segre publicara semejante cosa. Y si no lo impediste, ¿por qué dejaste que se hiciera público? He sentido desde hace tiempo cierta desestima. Me encuentro cada vez más inclinado al pesimismo, más cansado de las edades y cada vez pienso peor de España. Me parece muy exacto lo que usted dice. Un detalle. Mi sociabilidad habría que buscarla más cerca del orgullo o del temperamento, que tengo muy hipersensible, y de mi percepción de lo individual. Las historias que nos llegan a través de las cartas. Sí. Por cierto, el próximo fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, la asociación Soy de la Cuesta organiza en toda España una iniciativa alternativa al Black Friday que se llama Book Friday y que es pionera en el mundo y pretende fomentar el encuentro con la literatura como, pues eso, como alternativa a la jornada de consumo global, ¿no? Sí, la verdad es que no paran desde esta asociación. Hacen un montón de actividades de cara a este Book Friday, implicando a librerías de todo el país, unas 90, como las recuperadas tras la Dana de Valencia, a las de París, porque en Francia han aprobado una ley de precio fijo en los libros muy positiva y que es inspiración para todo el mundo. Además, organizan dentro del programa de esta iniciativa una fiesta lectora en una cárcel, recomiendan lecturas, sortean un cheque de libros y organizan encuentros con escritores. Todo está en su página web, por si alguien quiere curiosear.
Nosotros queremos hablar durante los días del Black Friday de libros, de literatura, del oficio del librero, del encuentro presencial. Vayamos al encuentro sin descuentos, a comprar nuestras lecturas, a nuestro librero de barrio, de pueblo, del centro de la ciudad, que cada vez a los libreros les es más difícil sobrevivir en el centro de las ciudades. Por otro lado, tenemos una serie de actividades en las que hablamos de todos los objetos de consumo en el Black Friday, pues ordenadores, tablet, tecnología, moda, colchones, relojes. ¿Cómo están en la literatura? Pues desde Frankenstein hasta hoy, por ejemplo, con la tecnología, hay muchísimos ejemplos. Tenemos a unos escritores que son los comisarios de cada tema. Este año tenemos correspondencia en papelería, tenemos relojes y tiempo, tenemos comidas y cocinas y juegos y juguetes. Hay una serie de lecturas recomendadas por temas y además unos encuentros entre esos comisarios y escritores con un interlocutor en diferentes espacios. Low and low, long, low and lonesome. Low and low, well, no heart, no. Asociación Soy de la Cuesta, por si alguien lo quiere buscar. Y no lo dirás tú, pero lo digo yo. Vas a participar en un evento el sábado 29 a las 12. Vas a compartir charla sobre cartas con el escritor Marcos Giral Torrente, que tiene una novela epistolar. Va a ser en la librería Somnis de Paper, en Benetússer, una de las más perjudicadas por el desastre de la Dana en Valencia y que ha podido recuperarse afortunadamente, y puede ir todo el que quiera. Sí, es entrada gratuita hasta completar aforo. Me apetece mucho porque vamos a hablar de ficciones basadas en el mundo epistolar y de epistolarios. Muchos los hemos comentado aquí en esta sección. Sí. Y de este libro de Giral Torrente que se llama Los ilusionistas, publicado por Anagrama, que está inspirado en la correspondencia real entre sus abuelos, el novelista Gonzalo Torrente Ballester, y su primera esposa, fallecida prematuramente. Es una especie de autopsia familiar que os recomiendo, la verdad. Planazo para quien pueda pasarse por Benetússer. Sí, y en este contexto además de librería recuperada por la Dana, me apetece mucho. Sí. Gracias, Laura. Un placer. Correos ofrece a tu negocio soluciones de paquetería nacional e internacional, porque ellos se encargan de todo para que no tengas que preocuparte de nada. Y es que con Correos podrás hacer crecer tu negocio enviando tus productos a cualquier rincón de España o del extranjero. Y con los mejores precios y plazos de entrega, entra en correos.es y obtén la mejor oferta personalizada en paquetería para tu empresa. Correos. Pues así, con historias de cartas, de libros y librerías, cerramos la ventana de este viernes. Volvemos a abrirla, como siempre, el lunes a las 4, las 3 en Canarias, con Francino. Un beso muy fuerte, buen fin de semana. Tried to summon all that my heart finds true and send it in. Ser podcast.